Esto pasó hace 12 años. Yo era investigadora de historia y me mudé a un pequeño pueblo. Las calles empedradas y las casas de madera hacían que todo se sintiera como un eco del pasado. La primera noche, decidí explorar la biblioteca. Pensé que sería un lugar tranquilo, pero pronto me di cuenta de que no era así. El silencio era pesado. Mientras hojeaba algunos documentos antiguos, un susurro rompió la calma. Al principio, pensé que era el viento. Sin embargo, las voces se hicieron más claras. Mi corazón comenzó a latir rápido. No sabía si debía quedarme o salir corriendo. Decidí concentrarme en los archivos. Los registros de desaparecidos me llamaron la atención. Era extraño, como si los nombres estuvieran vivos. Las sombras en las esquinas parecían moverse. De repente escuché un golpe suave detrás de mí, pero cuando miré no había nada. Era como si el pueblo guardara un secreto oscuro. La historia que intentaba desenterrar parecía más viva de lo que podía imaginar. No puedo dejar que esto me afecte, pensé, pero mis manos temblaban al hojear las páginas. Cuanto más leía, más preguntas surgían. Los murmullos empezaron de nuevo. Por la noche, las voces eran más claras. Clara, Clara. Resonaban en mis oídos. Eso me hizo sentir mal. Noté que mi propia historia se entrelazaba con la de aquellos desaparecidos. No puedo dejar de pensarlo, me repetía. Era como si una sombra me siguiera. Pasé las tardes revisando documentos, pero cada noche, los murmullos aumentaban. Ya no era solo un ruido. Era un llamado. Clara, ven, decían. Sentí que algo se apoderaba de mí. La presión en mi pecho creció. Las sombras parecían acercarse cada vez más. El aire en la biblioteca se volvía pesado. Había una tensión extraña, como si algo iba a suceder. Finalmente decidí salir de allí. Pero el camino hacia la puerta se sentía diferente, como un laberinto. Me quedé en la entrada mientras las voces susurraban más fuerte. Sentía que alguien, algo, me observaba desde las sombras. Salí corriendo, pero esa noche dejó una huella en mí. Cuando me giré, noté que no estaba sola. Había alguien detrás de mí. Nunca pude olvidarlo. Las voces y las sombras se convirtieron en parte de mi vida. No sé qué pasó realmente hace 12 años. ¿Era el pueblo un actor en mi historia? ¿O yo era solo un peón en un juego más grande? Aún sigo buscando respuestas. Pero la incertidumbre me acompaña. Las voces en la noche son persistentes, y cada vez que escucho un susurro, sé que todavía estoy conectada a aquella historia olvidada. Capítulo 2. No pude dormir esa noche. Pasé horas dando vueltas en la cama, sintiendo cómo el frío de la habitación se mezclaba con un calor incómodo en mi pecho. Pensar en las voces me mantenía despierta, como si me llamaran a salir otra vez. Finalmente, decidí que no podía quedarme más tiempo en casa. Necesitaba respuestas, y el pueblo debía de tenerlas. Al día siguiente, decidí visitar a la señora Marta, la bibliotecaria. La conocía de mis visitas, y aunque poco hablaba, parecía saber más de lo que decía. Cruzar la puerta de su pequeña casa, llena de libros viejos y aromas de especias, me dio una pizca de consuelo. «Buenos días, Clara. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?», me preguntó con una sonrisa. Quería hablarle de las voces. Quería preguntar sobre los desaparecidos. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. En cambio, le pregunté sobre la historia del pueblo. Sus ojos brillaron ante la curiosidad. «Este lugar tiene muchas leyendas y secretos, querida. Hay historias que las familias comparten solo entre sí», me dijo mientras servía una taza de té. «A veces, las sombras pueden ser peligrosas. Es mejor no hacer preguntas que no estás lista para responder», agregó con un tono grave que me puso la piel de gallina. «¿Te refieres a los desaparecidos?», le pregunté. La sombra de una expresión cruzó su rostro. «Mejor déjalo, Clara. Hay cosas que no se pueden entender», respondió, pero no dejaba de mirarme fijamente. Algo en su mirada me inquietó. «Pero, ¿no crees que yo puedo ayudar?», insistí.
Puedo buscar respuestas. Se quedó en silencio, como si evaluara mi determinación. Finalmente, suspiró. Si decides seguir, ten cuidado. Las respuestas a veces son más complicadas de lo que parecen. Cuando me despedí, la inquietud pitaba en mi cabeza. Regresé a casa y saqué la caja donde guardaba las notas que había tomado en la biblioteca. Busqué un poco más sobre los desaparecidos. La mayoría de los nombres eran familiares, gente del pueblo que se había ido. Pero había un nombre que me llamó la atención: Elena Sarmiento. Era la misma persona que aparecía en un par de archivos que había leído. Esa noche, los murmullos volvieron, más intensos que nunca. Elena. Clara. Agazapada en mi cama sentí un escalofrío. No era solo un eco, era un llamado. Sudor frío recorría mi espalda. Sin pensarlo, tomé mi linterna y salí a la calle. El aire frío la mordía, pero la necesidad de respuestas me empujaba hacia adelante. Caminé hacia la biblioteca. Todo estaba en silencio, pero las sombras parecían girar a mi alrededor. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Miré hacia adentro y la luz de mi linterna se deslizó por el suelo. Estaba todo oscuro, pero no podía darme la vuelta ahora. Bajé la voz. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, aunque sabía que sería inútil. Una figura se asomó en la esquina. Mi corazón dio un salto. Era solo una sombra, una ilusión. Pero luego escuché una voz detrás de mí. Clara. La sangre se heló en mis venas. Era una voz que reconocería en cualquier lugar. Elena, murmuré. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Esa noche, la búsqueda de respuestas estaba lejos de haber terminado. Capítulo 3. Clara. La voz resonaba nítida, pero familiar. Estaba casi segura de que la había escuchado en mis sueños, una y otra vez, en esos momentos de insomnio. Me volví lentamente, tratando de procesar lo que bastaba con dar un giro. La penumbra parecía tragarse la luz de mi linterna. ¿Eres tú, Elena?, pregunté, mi voz temblando. La figura se movió con cautela, emergiendo de la sombra como un susurro. Había algo en su porte, en su expresión, que se sentía a la vez reconfortante y aterrador. Clara, necesitaba que vinieras, dijo, acercándose un paso más. La desesperación en su voz hizo que mi corazón se acelerara. He estado atrapada, y hay cosas que no sabes. ¿Atrapada? ¿Qué quieres decir? No quería asustarme, pero la intriga me empujaba hacia adelante. ¿Dónde has estado? ¿Por qué desapareciste? Es complicado. Aquí, en este pueblo, hay secretos muy oscuros. No puedes confiar en lo que ves. Sus ojos tenían un brillo intenso y profundo, como si arrastraran historias desgarradoras. Tu curiosidad te ha llevado hasta aquí, pero ten cuidado. Hay alguien que no quiere que sepas la verdad. Justo entonces, el ambiente cambió. El aire se volvió denso y pesado. Pude sentirlo en los huesos. ¿Alguien?, volví a preguntar, pero la respuesta se quedó atrapada en mi garganta. No estaba preparada para lo que venía. Sí, el tiempo que he estado aquí. No es lo que parece. Todo lo que crees saber es solo una parte de la historia, explicó, su voz bajando a un susurro. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un instante, deseé que todo fuera un mal sueño. De repente, estalló un ruido fuerte. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe, y el sonido reverberó en la oscuridad. Me giré rápidamente hacia el lugar de donde parecía venir el sonido, y vi una sombra moverse en el borde de la luz. La respiración se me cortó. ¡Clara!, gritó Elena, y di un paso hacia atrás aterrorizada. No mires. Tienes que buscar respuestas antes de que sea demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de mi linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad era total. No sabía si estaba sola o no. El miedo se apoderó de mí nuevamente. «Elena, vuelve», grité, pero mis palabras se perdieron en la nada. Tremía de pies a cabeza, sintiendo cómo la vulnerabilidad me abrazaba. No podía quedarme ahí.
Tenía que salir. La memoria de las notas que había guardado estaba en mi mente, y sentía que alguna pista me esperaba. Decidí avanzar a tientas hacia donde había sentido la puerta. No quería enfrentar mi destino, pero tampoco podía permitir que nada me detuviera. En mi mente, la voz de Elena seguía resonando. Busca respuestas. El pasado nunca se ha ido. Justo cuando alcancé la puerta y la abrí, un destello de luz iluminó brevemente la estancia. Mis ojos se abrieron como platos. Ahí en el suelo vi algo. Era un diario desgastado, atado con un cordel. El nombre escrito en la portada me hizo temblar. Elena Sarmiento. Sentí una presión en el pecho. No tenía elección. Tenía que desvelar qué secretos habían quedado enterrados. Giré el diario en mis manos y, aunque sabía que lo que estaba a punto de descubrir podía ser peligroso, estaba lista para enfrentar lo que vendría. Afuera, el viento soplaba con fuerza, llevando consigo un eco. Pero no era solo el sonido del viento. Era una advertencia. Capítulo 4. El corazón me latía rápido mientras sostenía el diario frente a mí. La cubierta estaba desgastada como si hubiera pasado por muchas manos temerosas. Me invadió una oleada de determinación y miedo a partes iguales. Tenía que abrirlo. Con manos temblorosas, desaté el cordel y recé para que no estuviera vacío. Las páginas estaban amarillentas, y el olor a papel viejo me envolvió. Comencé a leer las primeras líneas. La letra era clara, pero lágrimas de angustia parecían haber manchado algunas partes. Elena, susurré al recordarla. ¿Por qué no volviste? Las palabras contaban una historia extraña, de noches sin sueño, de visiones inquietantes y de un secreto que atormentaba a quienes habitaban este pueblo. Mencionaba un grupo que se reunía en la oscuridad, unos seres que parecían enfermos y llenos de desesperación. Su voz temblaba en cada frase, y sentí que la angustia de Elena brotaba de cada párrafo. De repente, un ruido rompió la quietud. Mi pulso se aceleró y apreté el diario contra mi pecho. «¿Quién está ahí?», grité, tratando de que mi voz sonara firme, aunque me temblaban las manos. El eco de mi voz se perdió en la oscuridad. «Elena, ¿eres tú?». Pero solo fui respondida por un silencio opresivo. Con el diario aún en mis manos, decidí moverme hacia la puerta. Cuando intenté girar el pomo sentí algo detrás de mí, una presencia que me heló la sangre. Me giré lentamente y ahí, en la penumbra, una sombra se mantenía al acecho. «¿Quién eres?», balbuceé, sin poder contener el pánico. La sombra se movió, y un chasquido resonó en el aire. «No deberías estar aquí», dijo una voz grave y escalofriante. No podía ver el rostro. Todo parecía un marco de oscuridad que absorbía la luz. Sentí que mi respiración se cortaba. «Elena, ¿está aquí?», pregunté, intentando mantener la calma. «Acabas de abrir una puerta que no debiste tocar, Clara», dijo la sombra, como si cada palabra tuviera un peso que aplastaba mi pecho. «Ella es mía. Lucha contra tu curiosidad, o la historia se repetirá». Mis ojos se abrieron de par en par cuando comprendí que esa presencia era la amenaza de la que Elena había hablado. La figura se acercó un paso más, y pude sentir un frío helado que me atravesaba. Al mismo tiempo, un pensamiento me golpeó con fuerza. No podía dejar que eso pasara. No podía dejar que Elena sufriera sola. «¡No!», grité cerrando el diario con fuerza. Corrí hacia la salida, pero la figura se movió rápido, bloqueando mi camino. La oscuridad pareció apoderarse del aire y apenas podía respirar. «Tienen que escucharte, y tú no podrás», grité mientras luchaba por abrir la puerta. La sombra retrocedió como si eso la hiriera. Aproveché ese momento y abrí la puerta de un tirón. La luz de la luna me hirió los ojos, y por un instante, todo pareció silenciarse. Corrí a través del umbral, con el diario aún agarrado. Necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar a Elena. Pero mientras cruzaba la puerta, oí un susurro en el viento. «No has escapado. No es el final». Me detuve,
con el aliento entrecortado, sabiendo que mi lucha apenas comenzaba. La advertencia resonaba en mi interior. Tenía que descubrir la verdad, y por alguna razón, estaba en el centro de todo. Capítulo 5. Estuve corriendo sin rumbo durante lo que parecieron horas, la luna como única testigo de mi desesperación. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza como un eco, mezclándose con el susurro que se había aferrado a mi mente. No has escapado. No es el final. Las palabras repetían como un mantra, y el pánico crecía en mí. Finalmente me detuve, agotada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Estaba en medio del bosque, rodeada de árboles que susurraban en la brisa. Tuve que ponerme las manos en las rodillas para recuperarme un poco, pero mi mente seguía en un torbellino. ¿Qué había pasado con Elena? Sentía que necesitaba volver al lugar donde encontré el diario. Podía ser mi única pista. Volví sobre mis pasos aún temiendo que la sombra pudiera estar al acecho. El rastro del camino era oscuro, pero la luz de la luna iluminaba partes del suelo, como si me guiara. Cada sombra parecía moverse, como si tuviera vida propia. Me costaba controlarlo. El miedo me recorría y mis sentidos estaban hiperalerta. Cuando llegué a la puerta de la vieja casa donde inicialmente encontré el diario, me detuve una vez más. Empezaba a pensar que tal vez debería dejarlo todo atrás. Pero la memoria de Elena me impulsó hacia adelante. No puedo rendirme, murmuré para mí misma, y empujé la puerta con suavidad. La casa estaba en completo silencio, pero solo durante un instante. Al cruzar el umbral, sentí el aire frío que antes había atrapado mi voz. No había luz, pero mi corazón sabía que debía avanzar. La linterna que dejé en la mesa seguía ahí, como un faro de esperanza. La encendí y busqué pistas en los mismos lugares donde había estado antes. A medida que iluminaba las habitaciones, mi mente se distraía momentáneamente de la sombra. Pero todo lo que encontraba eran viejas pertenencias de Elena, llenas de polvo y recuerdos tristes. En la sala, su foto enmarcada seguía en la mesa, sonriente y brillante. Luché contra las lágrimas que querían salir, pero el sentido de urgencia fue más fuerte. Fue entonces cuando vi algo relucir bajo la mesa. Era un pequeño objeto metálico. Me agaché y lo levanté. Era un llavero de plata con la inicial E. Mi corazón se detuvo. Tenía que ser de Elena. ¿Estaría cerca? Antes que pudiera pensar más, el aire se enfrió de repente, y la linterna parpadeó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré alrededor y escuché un susurro entrecortado. Clara. Era la voz de Elena, pero sonaba distante, como si estuviera atrapada. Clara, ven, ayúdame. Fue un llamado desesperado que hizo que la adrenalina se disparara en mí. Sabía que debía seguirla, aunque mi instinto me advertía que podría ser un camino peligroso. ¿Dónde estás, Elena?, grité. ¿Dónde te encuentro? La voz seguía guiándome, más fuerte, pero había algo en la tonalidad que chillaba en mis oídos. Comencé a seguir el sonido, cargando la linterna, que parecía vacilar entre la luz y la oscuridad. A medida que cruzaba cada habitación, sentía una presencia más pesada a mi alrededor, como si estuviera siendo observada. De repente, la puerta de la trastienda se cerró de golpe. Un aire helado sopló hacia mí, casi arrastrándome hacia la oscuridad que se cernía detrás. Apreté el llavero en mi mano, sintiendo cómo la angustia se intensificaba. Cada paso que daba hacia la trastienda se sentía como un viaje hacia el abismo. Entonces, al cruzar el umbral, una figura se alzó de la sombra. Y allí estaba yo, frente a una elección. ¿Seguir avanzando hacia el oscuro abismo o dar marcha atrás y perder toda esperanza? No puedes volver, Clara, dijo la sombra, su voz resonando en las paredes. Supe que el tiempo se estaba acabando. Mi respuesta marcaría mi futuro, y el de Elena. Capítulo 6. La figura en la trastienda era más oscura que la noche misma. Su forma parecía distorsionarse, como si el aire alrededor se retorciera a su alrededor.
No puedes volver, Clara, repetía, y cada palabra era como un eco traicionero en mis oídos. Sentí que me iba a desplomar, pero un instinto irracional me impulsó a avanzar. ¿Quién eres?, pregunté intentando sonar fuerte, aunque sabía que mi voz temblaba. ¿Qué has hecho con Elena? La oscuridad se reía, una risa sutil que hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Todo lo que deseas está aquí, pero no puedes tocarlo, dijo la sombra. En su interior vi un destello de algo familiar, como un relámpago en una tormenta. El llavero que sostenía se volvió pesado en mi mano, como si la inicial E estuviera absorbiendo toda la energía de mi ser. «¡Elena!», volví a gritar, pero solo el silencio respondió. La sombra tomó un paso hacia mí, y el aire se volvió gélido. «Tu búsqueda es inútil, una vida por otra», insinuó, acercándose, y las paredes de la habitación parecieron cerrarse a mi alrededor. Sin pensar, retrocedí un paso y con un movimiento instintivo levanté la linterna. La luz iluminó el rostro de la figura. Vi un destello de lo que parecía ser la expresión angustiada de Elena, pero era solo un reflejo, una ilusión creada por la penumbra. «No», murmuré, sintiendo el terror impregnando cada fibra de mi ser. Lo que había creído que era mi amiga parecía distorsionarse. «No soy yo, soy lo que queda de ella», decía la sombra, como si supiera lo que pasaba por mi mente. No sabía si debía creerle, pero el pánico se intensificaba. «Elena está atrapada y si no actúas...». La voz se desvaneció en un susurro. «Dímelo», grité, mientras sentía el pánico dispararse a nuevos niveles. «¿Cómo puedo ayudarla?». La figura volvió a acercarse, y una risa burlona escapó de su boca. «Cada decisión trae un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». Miré el llavero en mi mano. Era un objeto simple, pero me sentí conectada a él de una manera profunda. Era un símbolo de Elena, de su vida. «Haré lo que sea necesario», respondí con determinación, sintiendo que, aunque mi corazón palpitaba de miedo, había que tomar decisiones difíciles en momentos desesperados. La sombra se inclinó hacia mí, y vi en sus ojos una chispa de reconocimiento. «Entonces, está a punto de comenzar el juego», dijo, y con un movimiento de su mano, la atmósfera cambió. Una corriente de aire arrastró mi cabello hacia atrás, y de repente, estaba inmersa en un paisaje diferente. De pie en un lugar que recordaba de mis días con Elena, vi una pequeña casa antigua, su casa. «¿Qué?», me detuve, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Ante mí se erguía una versión de la casa que parecía poderosa y siniestra al mismo tiempo. La sombra sonrió, y el eco de su risa resonó en el aire. «Ahora, ¿estás lista para encontrarla?», preguntó. Las paredes parecían latir a mi alrededor. Mientras la tensión crecía, comprendí que el juego apenas comenzaba. La desesperación y la vulnerabilidad en mi pecho eran palpables. Todo estaba conectado. Había un camino por recorrer para recuperar a Elena, pero ¿a qué precio? A medida que empezaba a caminar hacia la casa, sentí que el tiempo se desvanecía. Lo que había comenzado como una simple búsqueda se convertía en algo mucho más oscuro, y en el fondo de mi mente, una pregunta persistía. ¿Era realmente capaz de enfrentar lo que estaba por venir? Capítulo 7. El ambiente a mi alrededor era opresivo. Cada paso hacia la casa parecía resonar en el aire, y el eco retumbaba en mi cabeza. La puerta principal, desgastada y chirriante, se alzaba como un guardián de secretos antiguos. La sombra se quedó a una distancia prudente, observando mientras yo me acercaba. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. Se abrió con un crujido escandaloso, y el interior se presentó ante mí como un laberinto de recuerdos y sombras. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el olor a humedad impregnaba el aire. «Elena, ¿estás aquí?». Apenas pude susurrar con una mezcla de esperanza y miedo. No hubo respuesta. Solo el silencio,
pesado y afligido. Avancé más adentro. Cada habitación parecía contar una historia, pero no había rastro de mi amiga. En la sala de estar, un viejo sofá desgastado me saludó, y en la mesa, un álbum de fotos se encontraba abierto. Las imágenes podían ser una pista. Tal vez podría encontrar alguna respuesta. Me acerqué cautelosamente, y una ráfaga de viento helado cerró la puerta detrás de mí con un golpe seco, haciéndome saltar. Miré hacia atrás, y allí estaba la sombra, observando desde el umbral, con una sonrisa perversa. «Siempre quise que vinieras», dijo con un tono burlón. «Cada recuerdo que experimentes aquí es una lección». «¿De qué lección hablas?», respondí, tratando de mantenerme firme a pesar de la creciente ansiedad. La sombra se limitó a reír y desapareció en la oscuridad. La sensación de soledad se intensificó, y me giré para mirar el álbum. Abrí la primera página. Una foto de Elena de hace años, sonriendo y feliz, como si todo estuviera bajo control. Pero las siguientes imágenes se tornaron más borrosas, más extrañas. «¿Qué estás intentando mostrarme?», murmuré para mí misma, sintiendo que el peso del llavero en mi mano se hacía aún más pesado. Entonces, un destello atrapó mi atención en una de las imágenes. Era una foto de un grupo de amigos, todos riendo, pero en el fondo, podía ver algo. Un oscuro rincón de la habitación que nunca había notado antes. Mientras seguía mirando, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, la atmósfera cambió nuevamente. Las luces comenzaron a parpadear, y con un retumbar en la distancia, comenzaron a aparecer figuras etéreas, sombras de lo que parecían ser recuerdos pasados. Los ecos de sus risas resonaban a mi alrededor, pero no eran las risas que recordaba. Pasaron delante de mí, ajenos a mi presencia. Alguien estaba en la casa, pensé. La risa se tornó en sollozos y murmullos de confusión, transformándose en una cacofonía de arrepentimientos. «Elena», grité, pero la audiencia de sombras me ignoró, atrapada en sus propias tragedias. Entonces, las figuras comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, una sombra emergió del fondo de la habitación. Era familiar. «¿Clara?», preguntó. Esta vez su voz no era burlona, era desesperada. «¿Eres tú?». Mi corazón se detuvo. No era la sombra amenazadora, era una figura que se parecía a Elena, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran drenados de esperanza. «Elena». Me apresuré a acercarme, pero un muro invisible me detuvo. «No puedes entrar», gritó, y la desesperación en su voz me hizo tambalear. «No entiendes. Ellos vienen por ti». «¿Quién?», logré preguntar, sintiéndome atrapada entre dos mundos, el de la casa y el de la sombra. Mis sentidos estaban en alerta máxima. A medida que la figura se desvanecía, sentí que el espacio a mi alrededor empezó a temblar. Las sombras se agitaban, preparándose para atraparme. «El tiempo se agota», susurró con un eco distante mientras se evaporaba en el aire. Mi estómago se retorció de pánico. «No puedo perderte de nuevo», murmuré, a punto de caer de rodillas. La risa burlona regresó, y la sombra reapareció detrás de mí. «¿Estás lista para el verdadero precio?», preguntó. Un instante de claridad me atravesó, y antes de que pudiera pensar, vi la puerta hacia la siguiente habitación abriéndose lentamente, como un umbral hacia lo desconocido. Algo en mí supo que ahí estaba la respuesta. Sin poder luchar contra la atracción, me lancé hacia la puerta, determinada a descubrir lo que habría al otro lado. Pero en ese momento, un grito desgarrador resonó, y comprendí que esa búsqueda ya había comenzado a reclamar su precio. Capítulo 8. Cruzando el umbral, fui envuelta por una niebla densa que parecía querer engullirme. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras avanzaba, y el aire estaba cargado de una tensión inquietante. Las paredes de la nueva habitación eran más oscuras, casi como si quisieran ocultar los corazones que latían en su interior. «Esto no es real», pensé, tratando de convencerme de que todo era una ilusión, un juego de mi mente. Pero el eco de la risa burlona,
aún resonaba en mis oídos, y sabía que no estaba sola. De repente, escuché un murmullo a mis espaldas. Me giré, y ahí estaban, más sombras. Parecían familiares, como si fueran versiones distorsionadas de personas que conocía. Alcancé a distinguir algunas caras, entre ellas, un viejo amigo de Elena, alguien que había estado en el grupo de esa foto. Su mirada era fría, distante. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, temblando de miedo. La figura avanzó hacia mí lentamente, y su rostro se volvió más claro. «Clara», dijo, con una voz rota. «Tú no debiste venir. Ella te está buscando». «¿Quién? ¿Elena?» La sombra asintió, pero su expresión era sombría. «Ella no es quien crees. La casa la ha cambiado». Un remolino de pensamientos me asaltó. La figura frente a mí se desgastó, transformándose en un niño. Pasé de sentirme aterrada a ser consumida por la confusión. ¿Qué significa eso?, exigí saber, sintiendo la desesperación asomarse. «Dime, por favor». Antes de que su respuesta pudiera llegar, escuché un grito que hacía eco a través de la habitación. Era un lamento desgarrador que me hizo querer cubrirme los oídos y correr. La sombra se desvaneció justo cuando las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y supe que algo terrible estaba a punto de suceder. «No, Elena», grité, y el grito se convirtió en un lamento cuando las sombras comenzaron a danzar, dibujando una escena que nunca imaginé ver. Momentáneamente, las figuras se reunieron, formando una especie de círculo, y en el centro, vi a Elena, atrapada en un oscuro torbellino de recuerdos. Sus ojos estaban vacíos como cuando la vi antes, pero esta vez un brillo de reconocimiento apareció en su rostro. «Clara». Su voz era un susurro quebrado. «Tienes que salir. No puedes quedarte aquí. Te ayudaré. ¿Qué necesitas?». Traté de acercarme, pero un muro invisible me detuvo de nuevo. Mientras lo intentaba, las sombras se alzaban más rítmicamente, como si el tiempo se estuviera colapsando a su alrededor. «Los perdí. No puedo dejar que te atrapen como a mí», gritó, y sus palabras parecían un eco condenado a lo largo de las paredes. Sentí que todo se oscurecía, y la atmósfera se volvió densa, como una neblina que se acumulaba en mis pulmones. En un instante de claridad, vi el llavero en mi mano, brillando tenuemente. «Es esto. Necesito esto para abrir un camino», grité, esperando que mis palabras llegaran a ella. Pero a medida que extendía la mano, un rugido llenó la habitación, y las sombras comenzaron a girar y acercarse, sus miradas llenas de rabia. «¡Corre! ¡No mires atrás!», Elena gritó, y su forma se fue desvaneciendo nuevamente. En ese momento, su desesperación se mezcló con la mía. Sabía que debía salir inmediatamente, que el tiempo se estaba agotando. Sin pensar, me lancé hacia el otro extremo de la habitación, sintiendo cómo las sombras me perseguían. Mis pies apenas tocaban el suelo, y el grito de Elena resonaba en mis oídos, mientras la oscuridad se cernía a mi alrededor como una tormenta. El umbral estaba cerca, y entendí que mi única opción era arriesgarme por completo. Pero justo cuando creí haberlo logrado, algo oscuro me detuvo en seco. «No escaparás tan fácilmente», la sombra susurró, mientras el abrazo del miedo se cerraba a mi alrededor. Capítulo 9. El frío me recorrió la espalda al oír esas palabras. La sombra estaba más cerca, casi podía sentir su aliento, un alivio gélido que me paralizaba. «¿Quién eres?», logré murmurar, aunque sabía que no habría respuesta. Detrás de esa oscuridad, había algo que no era solo un eco, un recuerdo o una ilusión. Intenté luchar, pero el miedo me tenía atrapada como un insecto en una telaraña. Cada intento de liberarme solo hacía que la sombra se acercara más, su forma distorsionada zigzagueando en la penumbra, como si disfrutara de mi angustia. «Déjame ir», grité, pero el sonido se perdió en la atmósfera opresiva. A mi alrededor, las otras sombras también comenzaron a acercarse, transformándose en caras que habían conocido a Elena. Sus ojos eran vacíos,
pero sus expresiones eran de tristeza y desesperación. «No te quedes», susurraba una voz, casi familiar, entre el sonido de susurros desconectados. «No puedes volver». Con un último impulso de fuerza, sentí el llavero en mi mano, su peso como una ancla en medio del caos. «¡El llavero!», pensé. Si realmente era la clave, debía utilizarlo. Luchando contra el terror, levanté la llave brillante hacia la sombra. «Esto puede abrir la puerta», grité, aunque no estaba segura ni de qué puerta hablaba. La sombra se detuvo, y en su silencio, un profundo vacío llenaba la habitación. Las miradas de las otras figuras se fijaron en mí, llenas de una mezcla de esperanza y resignación. «¿Crees que eso funcionará?», preguntó la figura del niño, que había tomado forma de nuevo. «No todos pueden salir». «No puedo quedarme aquí», respondí con fuerza, aunque por dentro sentía que el tiempo se me escapaba y la verdad se escondía entre esos ecos oscuros. De repente, un fuerte grito resonó por la habitación, como un eco de lejanía. «¡Clara!», fue la voz de Elena, resonando a través de las sombras. La escuché, y aunque el sonido era desgarrador, también me llenó de determinación. «No, debo ayudarla». Sin pensarlo más, giré el llavero en el aire, sintiendo que cada giro lo hacía brillar con más intensidad. «Probaré». Ahora, más que nunca, debía arriesgarme a lo desconocido. Con todo el valor que pude reunir, lo lancé hacia lo que parecía ser un punto de luz en medio de la oscuridad. El impacto fue inmediato. Una explosión de luz blanca llenó la habitación, y las sombras comenzaron a gritar, distorsionándose y retorciéndose. La forma de Elena apareció momentáneamente en medio de la luz, sus ojos llenos de terror. «Clara, no hagas eso. No tengo más elección», respondí entre el caos. Pero entonces, un nuevo sonido llenó el aire, un murmullo que me era familiar y lejano. Voces, muchas voces, hablando todas a la vez. «Tú no perteneces aquí». Me tambaleé. La luz cegadora me envolvía mientras las sombras trataban de disiparse. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un momento de claridad me golpeó. Las voces son sus recuerdos, comprendí. Tomé aire profundamente y me preparé para lo que vendría. Tenía que dar un paso más. A pesar del miedo que me pedía rendirme, sentí que tenía que avanzar. «Elena, voy a salvarte», grité, mientras las sombras estaban a punto de devorarme. Y justo en ese instante, comprendí que la salida podía estar en aceptar el dolor. Debía encontrar la clave para liberar no solo a Elena, sino también a mí misma. Pero en ese momento de realización, el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Una nueva amenaza emergía. Las voces, ahora más intensas, susurraban secretos que no quería escuchar. «Tu tiempo se acaba, Clara. No olvides lo que realmente has venido a buscar». La oscuridad se cerró sobre mí. ¿Sería capaz de encontrar la luz en medio de tanto horror? Capítulo final. Estaba atrapada en un abismo de voces, sombras y recuerdos. Sentía que el aire me faltaba, como si aquellas entidades quisieran consumir todo lo que sabía sobre mí y sobre Elena. La luz que había estallado a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Las figuras distorsionadas regresaban, y la desesperación me invadió. «Elena», grité, pero solo el vacío me devolvió una respuesta sorda. Entonces, una imagen apareció en mi mente, la escena del grupo de amigos en la foto. Sentía que había algo crucial allí, alguna clave que faltaba por descubrir. Mientras la oscuridad se acercaba, recordé el llavero con la inicial E. Era un símbolo de nuestra amistad, un emblema de su vida y la conexión que compartíamos. Si una vida podía estar atrapada en la sombra, tal vez esa misma vida pudiera liberarse. Decidí enfocarme en esa imagen, sintiendo que la fuerza de nuestra amistad podía crear un espacio donde esa oscuridad no podía entrar. «Elena», volví a gritar, esta vez con más fuerza. Repetí su nombre como un mantra,
como si cada sílaba pudiera romper las cadenas que la mantenían cautiva. No estás sola, estoy aquí contigo, y sentí que un destello de luz comenzaba a emerger de la penumbra a mi alrededor. Las sombras retrocedieron, y con cada grito, cada recuerdo, parecía que la figura de Elena cobraba más forma. Está bien, Clara. Sigo aquí, dijo su voz, esta vez clara. En sus ojos había un destello de esperanza. Pude sentir que algo cambiaba. Las sombras que alguna vez parecieron amenazantes, ahora se volvían más inestables. Aquello dejó de ser un juego de poder. Se había convertido en una lucha entre nuestras conexiones humanas y la oscuridad que buscaba separar. Con el llavero en mi mano, levanté la vista hacia las sombras que aún se agolpaban. «No me llevaréis, no a ella», grité. Era un desafío y una promesa. Decidí utilizar el llavero como un catalizador, como un sacrificio por todo lo que habíamos compartido. «Eres más fuerte que esto», le grité a Elena, mientras levantaba el llavero hacia el corazón de la oscuridad. Era un acto de desesperación y fe. Juntas podemos enfrentarlo. En ese mismo momento, un estallido de luz y calor emergió del llavero. Las sombras chillaron, y sus figuras comenzaron a desvanecerse mientras la luz crecía. Sentí que Elena se acercaba, su espíritu, su esencia, volviendo a mí. La habitación se llenó de un zumbido, como si un portal se abriera ante nosotros. «Clara, ven», resonó en el aire, y aunque temía que pudiera ser una trampa, sabía que esta llamada era diferente. La oscuridad que había dominado el lugar comenzaba a perder fuerza. Entonces tomé una decisión. Sin mirar atrás, me lancé hacia la luz. Al atravesar el umbral, un cambio de escenario instantáneo me envolvió. La biblioteca que había conocido era ahora un espacio radiante. La luz fluía, y las sombras se habían desvanecido por completo. Me encontré de pie, con el llavero en mis manos, agitada pero viva. El reloj marcaba la medianoche mientras recuperaba el aliento. El silencio me envolvía como un manto reconfortante. Sin embargo, el eco de aquel susurro en el viento aún estaba con nosotros. «No has escapado. La historia persiste». Nunca supe si aquellos momentos dentro de la casa fueron un sueño o una realidad, pero sí entendí que mi conexión con Elena no se había roto. Al contrario, se había transformado. Menos había cuestionado si lo que había enfrentado era una fuerza sobrenatural o simplemente el resultado de la propia historia del pueblo, pero sí sabía que lo que había vivido había cambiado para siempre mi perspectiva. A veces en la quietud de la noche, escucho un susurro que parece venir del viento, aunque esta vez no es de desesperación. A veces pienso que, sin importar la oscuridad que un lugar pueda haber albergado en el pasado, siempre hay luz si estamos dispuestos a buscarla. Pero nunca dejo de preguntarme, ¿quién realmente quedó atrás? Las sombras a veces pueden regresar, y la historia nunca se detiene del todo.